Entonces, para los cálculos vamos a utilizar los datos de aquí. El delta G por unidad de volumen ya lo habíamos calculado, que es menos 12 por 10 a la 6 joules por cada metro cúbico. Y de ahí con esos datos vamos a calcular el radio crítico. Me dice que el radio crítico aproximadamente es de 12.4 nanómetros. ¿Qué quiere decir? En un material todos los sólidos van a comenzar a crecer a partir de ese tamaño. Mis granos inicialmente van a empezar de ese tamaño hacia arriba. No voy a tener granos más pequeños. ¿Qué otra cosa está por ahí? La barrera energética. ¿Cuál es la barrera energética que yo debo vencer? Esta. Es muy pequeña la barrera energética. Pero de nuevo, la forma de vencer esta barrera energética no es proporcionando energía. Porque si caliento, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si caliento? En vez de solidificar, se va a fundir otra vez. Entonces no puedo calentar el sistema. ¿Qué tengo que hacer para vencer esta barrera energética? Enfriarlo. Suena contrario, ¿eh? Quiero proporcionar esta cantidad de energía y yo enfrío, extraigo calor. ¿Qué pasa cuando extraigo calor? Transformo más cantidad de sustancia. La transformación de fase es la que va a aportar esta energía hasta que formen los nuevos núcleos. ¿Sí? Ok. Vamos a seguir. El siguiente tema sería nucleación heterogénea. De nuevo, ¿cuál es la idea de nucleación heterogénea? Pues ya no va a crecer una esfera en el centro de la fase inicial, de la fase madre. Lo que va a crecer es un casquete esférico. ¿Qué es un casquete esférico? Pues yo tomo una esfera y le hago un corte que no pase por el centro. Es un pedazo de la esfera. Y lo que se forma normalmente es algo que se conoce como el ángulo de contacto. Este ángulo de contacto se mide del centro de la esfera hacia afuera. Es decir, aquí hay dos ángulos, el ángulo de contacto y el otro, ¿verdad? El que está del otro lado, el suplementario, ¿no? El que está del otro lado, para sumar 180. Pero siempre el ángulo de contacto se mide como el ángulo interno. ¿De qué valor a qué valor va el ángulo de contacto? Pues en teoría va de 0 a 180. 0 sería 100% de mojado. Está al revés. 100% de mojado sería un ángulo 0. ¿Qué quiere decir? Que tuviera este casquete apachurrado, ¿no? Totalmente mojado todo. ¿Y cuál sería 180 cuando el ángulo de contacto sea 180? Una esfera perfecta. Cuando tengo 180, el ángulo de contacto se hace muy grande y se forma una esfera, que sería el caso de nucleación homogénea. ¿Cierto? Entonces la idea de nucleación heterogénea es que no se va a formar la esfera completa, solamente un pedazo de la esfera, a lo que se le conoce como un casquete esférico. ¿Dónde se va a formar este casquete esférico? Pues puede ser en las fronteras del sistema, donde estoy extrayendo yo el calor, o en caso de ser un sólido, en los bordes de grano. Entonces, en un límite de grano, ahí estaría creciendo la nueva fase. Ahí nacería la primera o la siguiente fase, si es nucleación heterogénea. Por supuesto, normalmente en un sistema se dan ambas, aunque en mayor medida se da esta. Vamos a ver por qué se da en mayor medida la nucleación heterogénea. Ahora, dice por ahí están los datos. El ángulo de contacto va de 180 hasta ¿qué? Hasta 0 grados. 0 significa mojado total y 180 significa que no se moja el molde, que es una esfera perfecta lo que se forma. ¿Cómo se mide el ángulo de contacto? Pues normalmente se toma una gota de la sustancia a solidificar, se pone en el molde y se espera a ver cuál es el ángulo que forma. Se toma una fotografía, se hace un corte y es más que suficiente. No hay mucha ciencia en medir un ángulo de contacto. Simplemente tomar una fotografía y con un programa de imágenes poner una línea recta y medir el ángulo. Ahora, desde el punto de vista de matemáticas, pues habría que conocer el volumen y el área o la superficie de ese casquete esférico. Entonces, bueno, ahí está la deducción de cómo se calcula el volumen y la superficie de un casquete esférico. Pero el detalle es que nosotros lo tenemos que relacionar con el ángulo de contacto. Si fuera un curso de matemáticas, pues con conocer el área y el volumen es más que suficiente. Pero no es un curso de matemáticas, es un curso de materiales. Y a mí lo que me interesa es una relación de las propiedades del material, como el ángulo de contacto, con el núcleo que voy a formar en mi fase. Entonces lo que voy a hacer ahí simplemente es explicar vagamente cómo se calculó el ángulo de contacto. Ok. Ahí está la geometría de mi sistema. Imagínense que el casquete esférico es el pedazo que está sobre la línea azul. Es el pedazo que vamos a solidificar de nuestro nuevo material. Y por ahí pues habrá que hacer una integral para encontrar el volumen. Una integral utilizando sólidos de revolución.
Como es un círculo, pues esta es la ecuación de la circunferencia, despejo, y luego la sustituyo en la ecuación de sólidos de revolución e integro y me da el volumen de un casquete esférico. Ahí está toda la integración y me da este. No se requiere hacer toda la matemática al respecto. Esta formulita la pueden encontrar en Wikipedia si quieren, ¿no? Hasta le ponen casquete esférico, volumen y sale, ¿no? Pero ¿cuál es lo importante? Lo importante es relacionarlo ¿con qué? Con el ángulo de contacto. Nosotros no vamos a estar midiendo como propiedad la altura del casquete esférico. ¿Qué se mide? La afinidad que tiene el molde con la fase que estoy solidificando. ¿Qué voy a hacer ahí? Entonces voy a transformar esta ecuación que es el volumen del casquete esférico, lo voy a transformar en una relación que tenga que ver con el ángulo de contacto. Entonces voy a poner ahí el coseno del ángulo de contacto. Voy a irme al dibujo para que ustedes vean que este es cateto ¿qué? Adyacente entre hipotenusa, ¿cierto? Esa es la idea del coseno. Me voy aquí arriba y vean el ángulo de contacto. El ángulo de contacto está aquí arriba, pero también está en la parte de abajo, entre el radio y el centro de la esfera. Entonces, si yo a este ángulo θ le hago el coseno, sería cateto adyacente sobre hipotenusa, sobre radio, y me da la ecuación de aquí abajo, ¿cierto? Y de ahí despejo la altura. Se fijan, la altura ya queda en función del radio y el ángulo de contacto. Y la sustituyo. Este va a ser el volumen que vamos a estar ocupando nosotros sobre el casquete esférico. Y vean que el volumen se parece al volumen de una esfera, ¿cierto? Solo le falta un 4 ahí. Entonces, si yo divido entre 4 y multiplico entre 4, me queda esta ecuación. Y ya se parece un montón al volumen de la esfera, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el volumen de un casquete esférico? Pues es una porción de la esfera, dependiendo su ángulo de contacto. Y sale esta función que es 1 menos coseno de θ al cuadrado, no sé qué. Esta función de aquí va a estar apareciendo varias veces en las ecuaciones de nucleación heterogénea. Le llaman f de θ, así de originales se pusieron. Todos los libros dicen fácilmente se puede ver, así lo dicen, fácilmente se puede ver, que el volumen de una esfera se puede expresar, perdón, el volumen de un casquete esférico se puede expresar como el volumen de la esfera multiplicado por f, donde f es tal cosa. Ahí está la deducción, si alguien la quiere ver, adelante. En los libros ya nada más arrojan la ecuación, ahí está. Ahora, esta ecuación o esta función f va a estar dependiendo del ángulo de contacto y nos va a dar un porcentaje que va a estar entre 0 y 1. 0 significaría 100% de mojado, no se forma esfera. Y 0 sería que, perdón, y 1 sería que la esfera completa, cuando no hay mojado. Apunten las ecuaciones, vamos a hacer cálculos con ellas. ¿Cómo se calcula el volumen de un casquete esférico? Utilizando ambas ecuaciones. El volumen de la esfera por f de θ, que f de θ es esta expresión de aquí abajo. La expresión, por supuesto, tiene que ver con propiedades de la sustancia, que es el ángulo de contacto. ¿Listo? Vamos a analizar lo que falta, que es la superficie del ángulo, la superficie del molde, perdón, la superficie del núcleo transformado. Como ustedes verán, el sólido que se transforma va a estar en contacto con tres superficies. Número 1 va a estar el sólido en contacto con el líquido, del otro lado va a estar el molde en contacto con el líquido, y en la parte de adentro va a estar el sólido con el molde. Son tres superficies las que se crean. Entonces ya no voy a tener que crear una sola superficie entre el líquido y el sólido, como lo hacía en el caso de nucleación homogénea. Aquí son ¿cuántas superficies en contacto? 3. Sólido y molde, molde y líquido, y sólido líquido, ¿cierto? Entonces, lo que va a suceder aquí es que, de acuerdo a la tensión superficial, que se puede entender como un vector, puedo escribir una ecuación que haga el balance de fuerzas en este punto. ¿Por qué el balance de fuerzas?
Pues si yo supongo que mi núcleo todavía no crece o decrece, la suma de fuerza en este punto debe de ser 0, para que este punto no se desplace a la derecha o a la izquierda. Esa ecuación del equilibrio de fuerzas entre este punto se conoce como la ecuación de Young. ¿Cuál es la ecuación de Young? Esta. Perdón, voy a ponerla por acá, ¿no? Dice lo siguiente: la tensión superficial entre el molde y el líquido es igual a la tensión superficial del sólido y el molde más la tensión superficial de ¿quién? Sólido líquido por el coseno del ángulo de contacto. Y vean que esto es simplemente el balance de fuerzas. Esa se conoce como la ecuación de ¿quién? De Young. El mismo del módulo de Young, el mismo. ¿Qué es lo que hizo Young? Simplemente un balance de fuerzas para explicar qué sucedía en el punto donde está en contacto las tres superficies. ¿De qué me va a servir? Ok, en vez de medir 3 tensiones superficiales, porque es bastante difícil, nada más voy a medir cuántas, 2, y la tercera la voy a despejar de aquí, ¿cierto? La idea es que al final me quede con la menor cantidad de mediciones necesarias para hacer mi cálculo. ¿Listo? Vamos a avanzar, ¿va? Ahora, para encontrar la superficie del casquete esférico, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a utilizar una ecuación de sólidos de revolución. Ahí está el cálculo otra vez de la ecuación de espejo a la variable x. La sustituyo en la ecuación de sólidos de revolución y calculo la superficie. Ahí está todo el cálculo. La superficie del casquete esférico es esta. Pero de nuevo, aquí me maneja esta distancia que es a cuadrada. Esta distancia a cuadrada no me sirve porque es la distancia que había en ¿dónde? Voy a ponerla por acá. Del centro del casquete esférico hasta la orilla. Y lo único que yo mido cuando mido un casquete esférico es el ángulo de contacto. Entonces tengo que encontrar una relación entre A, la distancia A, y el ángulo de contacto. ¿Cuál sería esa distancia? Esa cantidad o relación trigonométrica. A lo mejor seno o coseno, ¿no? Alguna de ellas. Voy a intentar utilizar alguna de esas. Entonces lo que voy a hacer para encontrar la superficie en función del ángulo de contacto es reemplazar esta A por una función trigonométrica. En este caso sería seno. Seno es A entre R. Vean el dibujo de arriba. Cateto opuesto sobre hipotenusa del ángulo de contacto que está aquí abajo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cierto? Una vez que sustituyo, me da la ecuación de la superficie del casquete esférico en función del ángulo de contacto. Pero esa es la superficie de la parte de arriba, la curva, la que parece casco. Falta la tapa de abajo, la que está en contacto con el molde. La tapa de abajo tendría también una expresión pi por radio al cuadrado o pi por a al cuadrado. Entonces esa sería la suma de las dos áreas que tengo para mi casquete esférico. La superficie cóncava de arriba, esta de aquí, y la tapa de abajo que está en contacto con el molde sería esta la expresión para calcularlo. ¿Por qué necesito todo esto? Recuerdan que la energía de un núcleo es la suma de su aportación de volumen más todas las superficies que creo. El volumen, ¿qué hace? Me aporta energía y las superficies me las consumen. ¿Cuántas superficies tengo? Tengo 2 superficies. ¿Tiene sentido? Todo eso lo tengo que sumar en una sola ecuación. Y a esa se le conoce como la ecuación de nucleación heterogénea. Voy a poner la ecuación. ¿Sale? Ahí está la ecuación de nucleación heterogénea. Es esta. Vean que aparece el volumen del casquete esférico. Aquí ya no va a ser el volumen de una esfera, va a ser el volumen de ¿quién? Del casquete esférico. Y luego vienen dos superficies que creo. ¿Cuáles dos superficies creo? Pues entre el sólido que estoy formando, el núcleo y el molde. La parte de abajo, la tapa de abajo. ¿Cierto? Además, voy a crear otra superficie, la de arriba, la que es curva, la que parece casco.
que sería esta, entre el sólido y el líquido. Y voy a consumir, es decir, voy a desaparecer el área de la tapa de abajo. Porque la tapa de abajo antes estaba el líquido con el molde en contacto. Cuando yo creo el sólido, se incrusta el sólido y ¿qué pasa? Destruye una de las áreas. Entonces dos de ellas son positivas porque las creo y una la destruyo o desaparece un área, que era la que estaba en contacto el líquido con el molde inicialmente, antes de que se formara el núcleo. Sumando todo esto, y para no hacerla cansada, ocupando la ecuación de Young que ya utilizamos, dicen los libros, fácilmente se puede llegar, así dicen los libros, fácilmente se puede llegar a la conclusión siguiente, ¿no? Ya vieron todo lo fácil que es, ¿no? ¿Qué hice entonces? Vamos a explicar rapidísimo qué hice. Utilicé la ecuación de Young, que es esta. Tenía tres tensiones superficiales que reemplazar. Una, dos y ¿qué? Y tres. Hay dos áreas que son la misma. El área de abajo, la que se destruye, y el área que crea entre el sólido y el líquido son la misma. Entonces simplemente las junto, utilizo la ecuación de Young y me queda una sola tensión superficial por medir, que es entre el sólido y el líquido. La tensión superficial que queda entre el sólido y el líquido. Y estas dos, o esta resta de áreas, le sustituyo las ecuaciones que ya había deducido anteriormente, la parte de arriba y la parte de abajo del casquete esférico. Lo sustituyo y empiezo a hacer álgebra. Todo lo demás es mera, dice ahí, se puede observar fácilmente realizando álgebra, haciendo senos y cosenos, que se llega a esta ecuación, donde el delta G del casquete esférico es básicamente la misma ecuación que la homogénea, pero multiplicada por ¿quién? Por la función f de teta. De hecho, vuelve a salir la función f de teta. Si ustedes hacen el álgebra y sustituyen todo lo que sucede en el núcleo, va a volver a aparecer la función f de teta. Entonces, apúntenla. ¿Cuál es la diferencia entre nucleación homogénea y heterogénea? Pues simplemente la multiplicación por esta función f de teta. ¿De dónde salió? Pues de todo este análisis de la ecuación de Young, el área, las superficies del casquete esférico, el volumen del casquete esférico y toda la geometría que tiene que ver con esta formación del núcleo heterogéneo. Entonces la ecuación que utilizamos anteriormente para una esfera, simplemente la multiplicamos por esta función f de teta y ya me va a dar la relación de qué le pasa a un núcleo si no crece en el seno del fluido, sino en las paredes del molde. ¿Cómo quedaría el radio crítico? Queda igual, exactamente igual. La ecuación del radio crítico queda exactamente igual. Es decir, un núcleo homogéneo y un núcleo heterogéneo van a tener el mismo tamaño. Entonces, si ustedes dicen, ok, quiero reducir el tamaño de ¿qué? De grano, de un material, no lo voy a poder llevar a cabo a través de solidificar en el seno del fluido o en las orillas del molde. Voy a alcanzar el mismo tamaño de grano, porque el radio crítico no cambia, es el mismo. Lo único que cambia es la barrera ¿qué? Energética. ¿Cuál es la barrera energética? Pues es la misma que la heterogénea, que la homogénea, pero multiplicada por f de teta. Y se acuerdan que f de teta solamente va de 0 a 1, como si fuera un porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que a mayores ángulos de contacto, f de teta vale menos. Si moja más la superficie, va a ser más fácil hacer mi núcleo heterogéneo en el borde de la pieza, en el borde del molde, perdón. Dicho de otra forma, cuando yo empiezo a extraer calor, ¿dónde se van a formar los primeros núcleos? En el borde o en las paredes del molde. ¿Por qué? Porque la nucleación heterogénea tiene menor barrera energética que la homogénea. La homogénea requiere más energía para llevar a cabo la transformación de fase que las orillas del molde. Y bueno, es algunas de las explicaciones de por qué siempre que transforman una fase y lo ponen ahí en video, ¿no? Slow motion y toda la cosa, siempre primero crece la fase en el borde de grano. O cuando solidifican algo, primero crece en ¿dónde? En las paredes del recipiente. Incluso cuando se toman un refresco, ¿dónde se forman las burbujas? En las paredes del recipiente. Se mete una cuchara, se forman alrededor de la cuchara. Y ese es uno de los principios de qué sucede a un material si yo le meto una impureza a propósito. La impureza va a ser las veces de una pared de recipiente. Voy a poder nuclear muchos bordes de grano de forma heterogénea. Todas las impurezas, pues, ¿qué provocan? Que disminuya la energía o la barrera energética de mi sistema. Entonces, es una forma de refinar el grano, meter impurezas a propósito
al sistema. Una pequeña cantidad puede crear mucha nucleación heterogénea y eso provocará menor tamaño de grano y mejores propiedades mecánicas. ¿Sí? ¿Qué sustancias se utilizan? Por ejemplo, para los baños de aluminio se utilizan compuestos de titanio. Por supuesto, el titanio no es barato. Entonces, ¿cuánto hay que echarle? Poquito, ¿no? Le echamos poquito y ¿qué sucede? Ese refinador de grano lo que va a hacer es va a disminuir la barrera energética de mi sistema. Con poquito que le pongamos, ¿qué va a suceder? Va a quedar grano chico y va a mejorar muchísimo las propiedades de mi material, sin necesidad siquiera de enfriar más rápido o enfriar más lento. Llevar a cabo mi proceso de la misma forma, simplemente refinando, le llaman químicamente. En realidad, lo que estamos haciendo es disminuir la energía libre. ¿Sale? ¿Ya apuntaron las ecuaciones? Son esta, 1, 2, 3, bueno, y 4. ¿no? La única que es la misma es el radio crítico. El del homogéneo y del heterogéneo es el mismo. Ahorita al final vamos a hacer una hoja de cálculo y con esa van a poder resolver su examen en línea o lo que sea que les vamos a poner para divertirlos. No sé si hay dudas, preguntas con la teoría de nucleación hasta ahorita. Sí. 4pi r cuadrada. Ajá. En la parte esférica, sí. La base, ajá, la base es otra, ¿no? Ahí estaban las ecuaciones. La ecuación de la superficie curva es esta. Y la ecuación de la superficie de abajo del casquete es esta. Pero está en función del ángulo de contacto. Porque de otra forma, si usted va a Wikipedia, le sale esta de aquí, ¿no? Casquete esférico, la parte de abajo mide esto y la parte de arriba mide esto. ¿Qué va a ser el problema? Que a nosotros como gente de materiales no nos interesa la ecuación de matemáticas. Hay que sustituir todo con el ángulo de contacto y de ahí se llega a la famosa ecuación de nucleación heterogénea, que son estas, ¿no? Que es la misma que la homogénea multiplicada por f de teta. Y f de teta ya la apuntaron por ahí, ¿cierto? ¿Quién es f de teta? Pues 1 menos coseno al cuadrado, etcétera, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Es esta, ¿no? Este es f de teta, toda esta. De hecho, si ustedes hacen las operaciones, les sale igual que la otra que está aquí arriba. Hay dos expresiones famosas para f de teta, que es esa que puse y esta, ¿no? Cualquiera de las dos es equivalente. ¿Sí? Ahora, vamos a avanzar nada más porque hasta ahorita no hemos explicado qué sucede con transformaciones en el estado sólido. Es decir, cuando transformo de BCC a FCC. Vean que las ecuaciones cambian un poquito. ¿Por qué cambian un poquito cuando es de sólido a sólido? La diferencia aquí va a ser esta energía que se llama delta Gs. ¿Qué es delta Gs? Es la deformación que sufre la red cristalina por haber transformado la fase. Entonces, si yo tengo una estructura sólida BCC, cuando yo transformo a FCC, se va a quedar en tensión la estructura cristalina. Por esa transformación de estructura cristalina, los átomos se reacomodan. ¿Y qué sucede? Hay una deformación de la red cristalina. Esa energía es bastante difícil de medir. Hay gente en física que se dedica a hacer modelos para calcular o estimar esa energía de deformación de la red cristalina. Nosotros aquí no vamos a hacer cálculos o modelos para calcular esta. Esta normalmente se mide teóricamente intentando calcular cuál es la tensión que hay en una red cristalina si yo deformo debido a la transformación de fase. Entonces, todas las ecuaciones que vimos ahí, lo único que va a cambiar es que en vez de haber solamente delta G de volumen, va a haber dos energías. La de volumen dijimos que era negativa, es la energía que aporta el sistema para que yo reacomode los átomos. Pero la energía de deformación de la red cristalina es positiva. ¿Qué quiere decir? Que va a intentar destruir la nueva fase que se está creando. Mientras la transformación de fase me promueve que se siga llevando a cabo la transformación de fase, la deformación de la red cristalina va a hacer que se impida, que ya no crezca ese nuevo núcleo. Entonces, esta de aquí, la primera es negativa, la segunda es ¿qué? Positiva, siempre, siempre. Y esta de acá también es positiva, la superficie también evita que el núcleo siga creciendo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, todas esas fuerzas están en juego cuando se crea una nueva fase, cuando nuclea una nueva fase. Y pues vamos a hacer el Excel, ¿no?
Ya vimos un montón de ecuaciones. Vamos a hacer el Excel para que ustedes puedan hacer cualquier cálculo de nucleación. Todo esto lo van a ver mucho más a detalle en solidificación. Cuando lleven solidificación, pero no ven esta parte, la parte de la red cristalina, ¿no? La deformación de la red cristalina. Si ven nucleación homogénea, si ven nucleación heterogénea. Y ahí les va a servir la hoja de cálculo que vamos a hacer hoy. ¿Dudas, preguntas? Ahí están todas las ecuaciones finalmente. ¿Cuál es la diferencia entre homogéneo y heterogéneo? Pues que no tienen esta f de teta, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una solidificación o fusión contra una transformación BCC a FCC? Esta cantidad. Cuando es de sólido a sólido va a tener ese término extra. Y cuando no, no lo va a tener. Todas las ecuaciones quedan muy similares. También hay un radio crítico, también hay una barrera energética. ¿Cómo hago que una fase crezca más rápido? Pues si tengo una fase inicial con mucho borde de grano, la fase final también va a tener muchos granos pequeños, ¿cierto? Porque tiene muchos hitos de nucleación. Y ahí es donde va a generarse la nucleación heterogénea. Vale, vamos a dejarla hasta ahí con nucleación. Vamos a hacer ejercicios, dice por ahí.